It is a windy December day on the slopes of the Fuego Volcano. 6 months after it erupted and completely destroyed the settlement of Los Lotes, Eufemia Garcia still wakes up every morning in what is left of the tin shack that is her home there. Even after clouds of toxic gas and ash engulfed it, tons of hot muddy lava buried most of the houses around it after everyone who once lived next door to her either died in the eruption or fled in its aftermath. Eufemia stayed there, enduring cold nights and howling winds, and the ever-present rumbling of the volcano. Months after the eruption, her days are just like they were since that first terrible moment, after the ash clouds and rivers of mud and lava swept everything else away, and she discovered her world had irrevocably changed. Every morning, she takes a shovel and pickaxe and digs in the rubble that surrounds her shack. Eufemia says she lost 50 of her family members in the eruption: her mother, sisters, daughter, grandchild, nieces, nephews. She has found the remains of 38 of them because she refused to leave the area and search for them after rescue workers told her it was impossible to continue looking. The remains of her 2 sisters and their children and her own daughter and grandchild are still missing. Porque es más triste y lamentable quedarse uno sin familia. Pues las cosas materiales pues se hacen, primero Dios. Trabajando uno, pues uno tiene fe en Dios, ¿verdad? Y si uno trabaja, pues uno lo puede recuperar. Pero ya la familia ya nunca lo puede recuperar uno y ya nunca los va a ver también. A few kilometers down the road, Veronica Shia Otsing helps out in a shelter and food distribution center set up by the local Red Cross. She too lived in one of the communities that were destroyed in the eruption. At the shelter, she picks up the food staples she needs to feed her family. The memories of that afternoon are still fresh. Como la 1:30 a 2 de la tarde aproximadamente, cuando empezamos pues a ver la ceniza, ¿va? Que cayó, empezó a caer, y luego se oscureció, ya la gente corría para un lado para otro, que ya no hallaban qué hacer pues. Entonces fue cuando empezaron los de Conred, pues gracias a Dios están ellos, ¿verdad? Que nos ayudan, ¿verdad? Entonces empezaron ellos a movilizar y venían unos de por ahí, y total que estuvieron evacuando a la gente. Pero la verdad es de que nosotros aquí con mi familia sí no salimos, ¿verdad? Sino que solo le pedíamos a Dios, ¿verdad? A ver qué sucedía, porque decía que el volcán estaba tirando mucha lava y que desgraciadamente estamos en medio de 2 ríos. Atrévase a soñar, atrévase a construir un país diferente, una Guatemala distinta. Por eso para nosotros es importante. Just a few weeks after the eruption, a ceremony in Guatemala City is held to honor a group of volunteers that formed in the first hours of the volcanic eruption in the nearby city of Antigua, which sits in the shadow of the volcano. Antigua al Rescate, or Antigua to the Rescue, was credited at that ceremony with responding immediately at the scene, gathering and distributing supplies, and helping to document the names of the missing, helping to recover the dead. Sofía Letona heads the group. Lo que hicimos fue que hubo una convocatoria de un colectivo de la Antigua para llevar víveres al parque. Y ahí llegamos cada uno de los 7 de forma independiente. Y la respuesta de la gente en todo momento fue abrumadora. Todo el mundo llevó víveres, todo el mundo llevaba comida, todo el mundo llevaba ponchos, medicinas, agua. El problema es que no había quien coordinar el esfuerzo. Entonces, nosotros lo que hicimos básicamente fue decir, bueno, de los 100 voluntarios que tuvimos la primera semana, ya para la segunda semana habían menos y ya teníamos muy claro quiénes de nosotros ejecutaban qué acciones. Entonces, nuestra primera iniciativa como grupo fue al tercer día contratar una bodega, alquilar una bodega en la que pudiéramos mandar todos los víveres y de ahí comenzar a distribuir. They all share one same sentiment. The actions of government offices in charge of identifying the threat, issuing orders to evacuate, and act as first responders were woefully inadequate.
Eufemia says she continued looking for her family in the mud on her own and with the help of volunteers after the government called off the search, saying conditions were too dangerous. Solo con la ayuda de Dios y las buenas personas de Estados Unidos, ¿verdad? De Santo Domingo y otros países y los rescatistas, ¿verdad? Que vinieron, los topos mexicanos y otros rescatistas de por ahí, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua. Pues gracias a Dios pudimos rescatar 38 familiares. And Sofia from Antigua to the rescue has also been highly critical of the official response, saying there was little being done in the effort to identify and quantify the dead and missing. Nos dimos cuenta que en Guatemala no hay un protocolo de búsqueda de víctimas. Pasadas las 72 horas no hay una entidad que se haga responsable, entonces corríamos de un lado a otro diciendo, bueno, ¿es gobernación? No. ¿Es la alcaldía? No. ¿Es Conred? No. ¿Es INASIF? No. ¿Quién va a sacar a estos muertos? Y no había nadie porque no existe aún a la fecha esta entidad. Y entonces fue como, bueno, lo vamos a hacer nosotros. Antigua to the rescue claimed that the number of dead in the disaster was in the thousands, not in the hundreds as the government claimed. As the weeks passed after the eruption, questions about the body count and reports of chaos in hastily set up official shelters eventually started to die down. But those in the government offices charged with predicting volcanic activity, ordering evacuations, and responding to disasters say they have undergone an intense review of the way things were handled. Trabajo de ustedes en trabajar el tema de la cultura de prevención. Creo que acá es por una parte David de León is the spokesman for CONRED, the government agency in charge of disaster management and response. Recordemos que cuando ocurre una emergencia, el manejo de información es algo vital para poder informar por un lado a la población y también mantener la calma al momento que se llega a brindar todo ese tipo de declaraciones. Sí, durante la fase de emergencia como tal. He also says more coordination has to take place between local and state authorities and the different agencies involved. He says issues such as the fact that up until recently Guatemala, which has 3 active volcanoes, did not have enough monitoring equipment that would allow officials to predict potentially dangerous volcanic activity. Para el tema de riesgo, por ejemplo, en la condición del volcán, es importante y es algo, por ejemplo, que a nivel internacional se maneja mucho todo el área de la alerta temprana, pero para poder tener una alerta temprana es importante tener el equipo que nos sirva para monitorear cómo se está comportando la amenaza. Insibume, anterior a la erupción del 3 de junio, contaba con equipo, pero era un equipo mínimo. The National Weather and Volcanology Institute now has new equipment. Shiny new computer terminals process data received from monitors and cameras located on the volcano's slopes. Volcanologist Gustavo Chigna says the new equipment couldn't have come soon enough. Bueno, a raíz de la erupción, pues el gobierno de Guatemala y las instituciones y universidades extranjeras pues nos han ayudado grandemente. Y antes de la erupción pues solo teníamos una estación sísmica, ahora tenemos 6 alrededor del volcán con equipo de punta, por decirlo así, donde tenemos infrasonido, tenemos cámaras web y tenemos estaciones de banda ancha que nos permiten detectar cualquier movimiento del magma dentro del volcán. Esto pues también nos sirve como para poder saber que hay incrementos. And both institutions are working to re-engineer crucial communication between each other, not only for first responses, but for the aftermath of catastrophic volcanic eruptions. Y a raíz de lo que ha pasado, pues la relación es más estrecha y trabajamos más conjuntamente informándoles de cualquier cambio del volcán. La relación pues está más estrecha con un único fin que es salvar vidas, ¿verdad? Y creo que entre las lecciones aprendidas es que tenemos que trabajar conjuntamente todas las instituciones y principalmente con CONRED para tratar de prevenir cualquier incidente como el que pasó en
cualquiera de los 3 volcanes activos. Government officials also recognize more has to be done to change risk perceptions among the population. As climate change has brought more intense rains, the traditional sites of lava flows have changed. The people who live close to the volcanoes are the first ones to be affected. Eufemia knows that too well, but even with Fuego continuing to rumble and spew ash into the air, she says she will not leave the danger zone until she finds what she is looking for. Que si iba a encontrar a mi hija, mis hermanos, aunque sea huesito, darles cristiana sepultura, y yo sé que van a estar en un lugar seguro. For Eufemia and many others, finding lost loved ones might be impossible.